¿cómo están? Qué ganas que tienen. Me van a llenar de fuerza a mí. Decir a tu hermano que tienes a tu lado, hoy la palabra de Dios me va a traer libertad. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios puede cambiarlo absolutamente todo? Amén. Quiero predicarte en esta hora la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que es la espada del Espíritu en la Biblia? A ver, ¿cuántos han leído Efesios 6? Creo que todos hemos leído esa palabra, ¿no? Desde que empezamos los caminos del Señor, esa palabra ha sido muy clave para todos. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué es lo que es la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es poderosa la palabra? ¿Cuántos creen que la palabra es viva y eficaz? ¿Cuántos dicen voy a empezar a caminar con la palabra de Dios? Usted no tiene armas naturales, tenemos armas espirituales. Y un arma espiritual que dejó Dios establecido para el ser humano, para el cristiano, para el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Y aquellos que la saben usar van a caminar permanentemente en victoria. ¿Cuántos en este 2025 van a decir, pastor, me voy a levantar a leer la palabra, me voy a instruir, voy a venir a los discipulados, pastor, voy a conocer más las escrituras, pastor, voy a conocer más lo que Dios tiene para mí, porque la palabra de Dios tiene poder? Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filos. Y que dice que penetra y empieza a discernir las intenciones del corazón. ¡Qué poderosa que es la palabra! Dios ya lo sabe todo. Una sola palabra puede hacer que una persona que está cautiva sea libre. Una sola palabra puede hacer que una persona que está, ¿no es cierto?, pasando problemas, luchas, que el infierno se haya levantado. Una sola palabra puede hacer que esa persona empiece a caminar en victoria. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra es una espada, es la espada del Espíritu. El Espíritu es, ¿no es cierto?, la palabra de Dios tiene mucho poder. Por eso el rey Salomón dice que empezó él a dar consejo con la palabra de Dios. Cuando habla ahí que fueron dos mujeres a decirle al rey Salomón que había una que le había robado el hijo a la otra. ¿Cuántos conocen esa palabra? Dice la Biblia que el rey Salomón usó una espada y dijo, bueno, tráiganme al niño que lo vamos a cortar en dos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿El rey Salomón es malo? No, él usó la palabra de Dios para solucionar un conflicto. Y vengo a decirte que este año 2025 hay conflictos que se van a solucionar porque usted y yo vamos a usar la palabra de Dios. Hay cosas que se van a arreglar en el mundo natural porque usted y yo vamos a usar la palabra de Dios. Hay problemas judiciales, naturales, terrenales que van a ser resueltos cuando los hijos de Dios tengan sabiduría en usar la Biblia, en usar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el cual la envié. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Vuelve vacía? Entonces hoy, si yo estoy predicando, estoy soltando la palabra, alguien la va a tomar y esa palabra va a cobrar vida en esa persona. Dice la palabra que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay gente que nunca toman la palabra de Dios, pero aquellos que la arrebatan, aquellos que dicen esta palabra es para mí, esta palabra la tomo para mi vida, y a través de esa palabra que usted tome, a través de esa promesa que usted tome, a través de esa profecía que usted tome hoy, eso es lo que va a traer vida a tu casa. Eso es lo que va a traer alimento espiritual a tus hijos. Eso es lo que va a traer fortaleza a tus sentimientos, a tus emociones. Una sola palabra de Dios tiene poder para cambiarlo absolutamente todo. ¿Cuántos lo creen?
Dice conmigo, la palabra que está siendo soltada, hoy la tomo. Y esa palabra va a cobrar vida en mi casa, en mis hijos y en toda mi familia. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra de Dios, Mateo 4:3. Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién dijo esto? El diablo le dijo a Jesús. Jesús estaba en el desierto. Y a lo mejor usted está pasando el desierto, a lo mejor usted está pasando tribulación, a lo mejor usted está pasando conflictos, a lo mejor usted ha venido porque tiene muchos problemas, a lo mejor usted ha venido hoy a buscar de Dios porque está pasando momentos difíciles. Pero vengo a decirte algo poderoso. Jesucristo venció al enemigo con la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo venció al enemigo con la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen, año 2025, se va a levantar el tentador, se va a levantar el infierno, pero no lo voy a vencer con fuerzas naturales, lo voy a vencer con la palabra de Dios, lo voy a vencer con la promesa soltada de Dios para mi vida, lo voy a vencer con el poder de la Biblia? Aleluya. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo, Jesús respondiendo, le dijo, escrito está. Decid conmigo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decid conmigo, el diablo se va a levantar, pero escrito está que Dios mandará ángeles acerca de mí. Decid conmigo, el diablo se va a levantar, pero escrito está de que Dios es mi castillo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio. El diablo se te puede levantar, pero escrito está en la palabra de que Él, a través de la palabra tenemos gozo, tenemos vida y tenemos paz. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, este año tenés que empezar a hacer estudios bíblicos. Dile. Este año tenés que empezar a conocer más la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay gozo y hay paz. Y en la palabra de Dios está el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Y dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo también sabe usar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hay gente que se te ha levantado, usado por el diablo y te han usado la palabra de Dios? Te han usado todo lo que, ¿no es cierto?, la Biblia, o te han usado el conocimiento. Porque el diablo también sabe la palabra de Dios. Pero Jesucristo le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué le respondió Jesús al diablo? ¿Con qué le respondió Jesús al diablo? ¿Con qué tenemos que responderle al mundo del infierno, al mundo espiritual del infierno? ¿Con qué tenemos que responderle? Enojándonos, pegándonos, golpeándonos. Tengo que responder con la palabra de Dios. Tengo que decir, escrito está, escrito está, escrito está. Dios va a tocar tu corazón, esposo. Dios va a tocar tu corazón, esposa. Dios va a tocar a tus hijos. Pero solamente Dios lo va a hacer cuando usted use la palabra de verdad. Cuando usted diga, aunque el diablo se levante en tu casa, usted tiene que decir, escrito está. Dios, mis hijos, escrito está, mis hijos son sacerdotes del reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra de Dios. Y otra vez lo llevó a un monte muy alto, le mostró el reino, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué es lo que quería el diablo? Que lo adore a él. Porque el diablo lo que hizo en el huerto de Edén lo quería hacer con Jesucristo. Lo que hizo con el primer Adán, de confundirlo, de que Adán y Eva lo adoraran, de que Adán y Eva cayeran, desobedecieran, lo quería hacer con el Mesías, con el Maestro. Pero Jesucristo estaba siempre pendiente de la palabra de Dios. Jesucristo siempre estaba lleno
estaba, ¿no es cierto?, siempre saturado por el poder de Dios y por la palabra de Dios. Por eso yo vengo a decirte que el diablo te va a querer tentar, el diablo te va a hacer querer retroceder, el diablo te va a decir dejar los caminos de Dios, dejar tu familia, andarte con otra mujer, el diablo te va a querer venir a tentar, te va a mostrar todos los placeres del mundo, te va a mostrar todos los deleites del mundo. Pero yo vengo a decirle a alguien que si te levantás con la palabra de Dios, el diablo no tiene arte, ni parte, ni derecho en tu casa, en tu vida, y el tentador va a tener que salir de tu casa. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Decí conmigo, escrito está. El Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué poderosa que es la palabra de Dios. Cuando alguien dice, pastor, hoy en este momento estoy muy complicado, mi vida está, en mi familia está muy complicada, pero yo vengo a decirle a esa persona, a decirle a ese hermano, a lo mejor no tenés nada, estás pasando momentos difíciles, pero hay algo poderoso que está en ti y está en mí, y es la palabra de Dios, y a través de esa promesa, Dios va a realizar tus sueños, a través de esa palabra, Dios va a cumplir tu ministerio, a través de esa palabra, Dios va a cumplir tu asignación en Dios, a través de esa palabra, Dios va a empezar a transformar el ambiente de tu casa, de tu familia. Una sola palabra de Dios puede cambiar absolutamente todo. Jesucristo decía, escrito está. Aunque estés pasando momentos de ruina, de escasez, tenemos que decir, escrito está. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque esté pasando momentos de tribulación, de lucha, de prueba, escrito está, todo lo puedo, con lo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usa la palabra, mi hermano, es la mejor guerra espiritual en contra del infierno. Usa la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, este año tenés que usar la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que sustentó al pueblo? Decí conmigo el maná. ¿Qué representa el maná? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay comidas, mi hermano, que usted está comiendo y no lo está alimentando. Pero más la palabra de Dios es el maná del cielo. La palabra de Dios es el maná del cielo. Es el alimento espiritual que necesitamos todos los días. Nuestro cuerpo físico, carnal, natural, necesita alimento, necesita agua. Pero nuestro espíritu también necesita la palabra de Dios para vivificar nuestro espíritu. Por eso es necesario que tenemos en este tiempo de volver otra vez a las Escrituras. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, tenés que volver otra vez a las Escrituras. El universo fue creado por la palabra de Dios. El diluvio fue traído a la tierra por la palabra de Dios. Todos los animales, todas las plantas, los trillones, los billones de seres humanos fueron creados por la palabra de Dios. Todas las generaciones que vienen fueron creados por la palabra de Dios. Todo lo que usted ve, todo lo que no ve, fue creado por la palabra de Dios. Tiene tanto poder que Dios empezó a soltar la palabra y empezó a crear todas las cosas. Nosotros también tenemos que usar la palabra para empezar a crear todo lo que todavía no estamos viendo. Nosotros también tenemos la palabra en nuestra boca profética más segura para decir, diablo, hasta aquí llegaste en mi familia, ruina, escasez, separación, divorcio, soledad, depresión, hasta aquí llegaste, porque tengo un Dios poderoso y a través de su palabra soy libre, soy sano, soy próspero, soy bendito. Dice el Salmo 19:7. Salmo 19:7.
perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que es la ley? No, pero ¿qué es lo que es la ley? La palabra de Dios. La ley es la palabra de Dios que convierte el alma. Decirle a tu hermano, a través de la palabra sos transformado. Decirle a través de la palabra de Dios tu mente empieza a ser transformada. Decirle a tu hermano, a través de la palabra de Dios tu alma empieza a ser renovada. La palabra, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Yo sé que este año ha sido difícil, a lo mejor el 2024 ha sido difícil, pero este 2025 vamos a empezar a implementar más la palabra de Dios y vamos a ver transformado nuestra casa, nuestros hijos, vamos a ver transformado todo lo que amamos, todo lo que somos. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios en Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Sabes que la palabra de Dios tiene poder para azotar al diablo de tu casa? ¿Sabes que la palabra de Dios tiene poder para azotar los brujos de tu casa? ¿Sabes que la palabra de Dios tiene poder para azotar la apostasía? Tiene poder para azotar el infierno, tiene poder para azotar todo lo que el diablo, fortaleza que el diablo ha hecho. La palabra de Dios tiene poder para azotarlo. Decid conmigo, este año voy a tomar el yelmo de la salvación y voy a usar la palabra de Dios. Voy a usar la espada del Espíritu. Porque la espada del Espíritu puede penetrar cualquier cosa. La palabra de Dios puede cambiarlo absolutamente todo. Deja de andar peleando con tu fuerza. Deja de andar peleando con recursos que Dios no ha puesto. Deja de andar peleando con herramientas equivocadas. Empieza a usar la palabra de Dios. Di conmigo, voy a usar la palabra de Dios. Y dice 2 Corintios 10, 4 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son las armas que tenemos? ¿Cómo son las armas que tenemos? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por ahí queremos pelear con otra fuerza. No es que yo solo pueda con esto. Es que a mí no me hace falta que me aconsejen. Es que yo puedo con aquello. Pero este año debemos tomar las armas que no son carnales, sino que son espirituales para destruir fortalezas del diablo. ¿Cuántos van a decir este año voy a usar la palabra? Voy a usar sabiduría para tomar decisiones. Voy a usar la palabra para tomar decisiones. Voy a usar la palabra para moverme a algún proyecto, a algún emprendimiento. Voy a usar el consejo de Dios. Hermano, en la palabra usted tiene exactamente todo. En la palabra de Dios está todo lo que usted necesita. ¿Por qué anda averiguando en el horóscopo? ¿Por qué anda averiguando en los brujos? ¿Por qué anda averiguando acá, allá? Si nosotros tenemos armas espirituales que son para destruir la fortaleza del diablo. Fortalezas mentales se destruyen por la palabra de Dios. Pensamientos erróneos se destruyen por la palabra de Dios. Toda la fortaleza del infierno, toda brecha del diablo, todo el castillo del diablo se destruye por la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano, voy a usar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? La forma de pensar, la forma de actuar, nuestro carácter, todo nuestro ser, nuestra alma. Por lo que aprendiste, decir conmigo, voy a cambiar por lo que he aprendido.
aprendiste del pastor o por lo que aprendiste del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios? Por lo que aprendiste de la palabra de Dios. Es impresionante, mi hermano. Si usted necesita un consejo para su área económica, financiera, vaya a la palabra. Hermano, si usted necesita un consejo para sanidad, para salud, si usted necesita un consejo para sus sentimientos, sus emociones, su mente, su corazón, vaya a la palabra. Está todo en la palabra de Dios. Solamente que muchas veces se han perdido los anteojos de la palabra. ¿Saben la historia de eso? Una hermana voy a contar la de la cuchara, una cuchara de oro. Una vuelta el pastor fue a la casa de una familia, fue a almorzar. Y cuando se fue el pastor pasaron la semana y había pasado, creo que habían pasado como 2 meses. Y le dice la hermana, ¿sabe qué, pastor? Usted ese día que fue a almorzar a mi casa, de ese día se me desapareció la cuchara. ¿Usted no se la llevó a su casa? No, hermana, ¿cómo le voy a llevar la cuchara? Eso es yo no lo puedo hacer, no lo hago. Así que empezó a buscar por todos lados la cuchara. ¿Saben dónde encontró la cuchara? La Mayra lo quiere decir, pero no lo va a decir. ¿Saben dónde encontró la cuchara de oro? Dentro de la Biblia. ¿Leía la Biblia esta persona? Hermano, este es un tiempo de empezar a conocer más las Escrituras. Es un año donde tenemos que decir, Señor, voy a conocer tu sabiduría, porque quiero llegar al conocimiento del propósito tuyo. Hay ministerios que no se pueden desatar si usted no conoce la Biblia. Hay llamados que usted no puede alcanzar si usted no conoce la palabra de Dios. Por eso usted muchas veces es engañado por diferentes, doctrinas, por diferentes enseñanzas, porque usted no está conociendo la Biblia. Decirle a tu hermano, voy a conocer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Juan 15:3. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que he anunciado. ¿Cómo estamos limpios? ¿Gracias a qué? A la palabra. Al mejor jabón, al jabón natura estamos limpios. Al mejor champú. Estamos limpios por la palabra que sale de la boca de Dios. Estamos limpios por la palabra que leemos permanentemente en nuestra casa. Estamos limpios por ese devocional que pasamos tiempo leyendo. Estamos limpios por el consejo, no el consejo de un hombre natural, no el consejo de una persona terrenal, sino el consejo que viene a través de la palabra, que el consejo que me da mi Padre todos los días. Estoy limpio, estoy sano, estoy fortalecido, tengo gozo, tengo paz. Todo porque la palabra de Dios está en mí. Juan 15:7. Mientras que ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan todo lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué dice la palabra? Si nosotros permanecemos en su verdad, en su palabra, si nosotros confiamos en su palabra, si nosotros tenemos en nuestra boca la palabra profética más segura, todo lo que pidamos lo vamos a conseguir. Vamos a orar por la economía, finanzas, vamos a ser restaurados. Vamos a orar por nuestra salud, vamos a ser sanados. Vamos a orar por nuestros hijos van a llegar al camino del Señor. Todo porque nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Es un tiempo determinante y vengo a decirte de parte de Dios que este año tienes que conocer la verdad, la palabra, la ley de Dios, y vas a empezar a descubrir cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 37. ¿Cuánto conocen Ezequiel 37? ¿Qué es lo que habla Ezequiel 37? Estamos hablando de conocer la palabra de Dios. ¿Cómo? Muy bien, los huesos secos, pero díganlo fuerte, están en duda ahí. Mayra lo sabía, pero no sé por qué no lo quiso decir. Porque le dio la tos. Ezequiel 37 dice el valle de los huesos secos. ¿Qué es lo que usó Dios para darle vida a los huesos secos? ¿Qué es lo que usó? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a usar este año para traer vida, para traer paz a tu casa? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas
tiempo para levantar el cautivo la palabra de Dios. Hay algo que se está desatando en la atmósfera y es la ley de Dios que va a empezar a estar en tu mente, en tu corazón, pero también va a ser soltada en tu boca. Esa palabra, esa profecía que suelte va a empezar a cobrar vida en tu casa, va a cobrar vida en tus hijos, va a cobrar vida en tu matrimonio, va a cobrar vida en tu familia. La palabra que está en ti tenés que soltarla, no quedarte con la palabra, porque esa palabra tiene poder y nunca, nunca volverá vacía. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano, empezá a profetizar sobre tus hijos. Dilo, empezá a profetizar sobre tus hijos. Todo lo que quieres ver, profetízalo, decile. Y dice la palabra de Dios, Deuteronomio 26:3, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Así conmigo, declaró. Decir otra vez, declaró. Profetizó, soltó. ¿Qué es lo que soltó? Algo natural. Soltó las novelas, soltó el Netflix. ¿Qué es lo que soltó? ¿Qué es lo que soltó? Decilo. ¿Qué soltó? La palabra de Dios. Y empezó a tomar territorio. Todo lo que Dios nos entregó, hoy lo suelto. Todo lo que Dios nos dio, hoy lo suelto a través de mi boca, a través de la palabra. Empieza a decretar. Vamos, digo conmigo, voy a decretar este 2025. Voy a usar la palabra de Dios. Y el diablo no tiene poder, la amargura, la ansiedad, la depresión no tiene poder, porque en mi casa está la ley de Dios, en mis hijos está la ley de Dios, en mi familia está la ley de Dios, los mandamientos de Dios, toda mi casa la va a seguir. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano, vas a tener que empezar a tomar territorio. Profetiza, decirle, profetiza y toma territorio en tu casa. Y dice la palabra de Dios, Habacuc 2 y 4. Y Jehová me respondió. ¿Qué es lo que hizo Dios? Habló. Y Jehová respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra, y el que la leyera en ella, aunque la visión tardara por un tiempo más, se apresure hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que es la visión? ¿Qué es lo que es la visión? ¿Qué es lo que estamos hablando? La palabra de Dios. La visión es la palabra de Dios. En tu casa hay palabra. En tus hijos hay promesas. En tu vida espiritual hay promesas. Esa es la visión. Esa es la palabra que estamos esperando, que dice, no tardará, sin duda vendrá. ¿Qué es lo que estás esperando de parte de Dios? ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Vendrá, no tardará, se cumplirá, se desatará. La palabra de Dios va a llegar a un momento específico, en un momento oportuno, donde Dios va a cumplir lo que Él te prometió. Pero nosotros debemos permanecer en su verdad, nosotros debemos permanecer en su palabra. Hay una visión, hay gente que tiene visión de una casa propia, hay gente que tiene visión de que sus hijos lleguen al conocimiento de Dios, hay gente que tiene una visión de un emprendimiento, de un proyecto. Eso no tardará, porque la palabra de Dios, cuando sale soltada, y si es soltada, empieza a cobrar vida y empieza a transformar todo lo que está seco, empieza a diseñar todo lo que no está creado. Proverbios 18:21. La lengua puede dar vida y muerte. ¿Qué es lo que hace la lengua? La lengua puede dar vida y muerte, según como usted la use, así serán sus frutos. ¿Cuántos usan la lengua para maldecir? ¿Sabe que muchas veces vivimos según por nuestra propia lengua? ¿O caminamos por lo que hablamos? ¿O tenemos o no tenemos por lo que hablamos, por lo que decimos? Porque la lengua tiene poder, hermano. Y Dios diseñó nuestra boca para que nosotros hablemos la palabra de Dios.
nosotros bendigamos. Dios va a usar nuestra lengua, es un instrumento muy chiquito, pero la usó Dios, la diseñó Dios para que nosotros pudiéramos soltar la palabra y que esa palabra empiece a hacer todo lo que no está hecho. Pero muchas veces somos tan negativos. Y esa negatividad el diablo la usa, la toma para traer conflicto en tu casa, para traer escasez, para traer ruina, para traer pleitos. Por eso este tiempo, si vas a usar la lengua, va a ser para soltar una palabra de reino. Este año vas a usar ese instrumento tan pequeño que muchas veces lo usaste para destruir, muchas veces lo usaste para buscar pleitos, contiendas, para traer maldiciones. Este año vas a empezar a usar esa lengua para soltar palabras sobre tus hijos, para soltar promesas sobre tu casa, para soltar promesas sobre tu trabajo, sobre tu emprendimiento. Este es el tiempo que vas a usar tu lengua para clamar y orar más, y vas a ver cómo Dios va a empezar a acudir, cómo Dios va a intervenir en tus negocios, cómo Dios va a intervenir en tus hijos, cómo Dios va a empezar a intervenir en todo lo que te rodea, porque hay alguien que dice: voy a usar mi boca para traer el cielo a la tierra, para traer todos los diseños del cielo que se empiecen a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. ¿Qué es lo que le pasaba a Pablo? Estaba sufriendo penalidades, estaba sufriendo prisiones. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que estaba Pablo? Estaba preso. Estaba, ¿no es cierto? Estaba sufriendo penalidades, lo habían culpado de malhechor, de robo, de ladrón. Pero él dijo algo muy importante, le dijo a Timoteo, en una carta que le escribió: la palabra de Dios no está presa. Y mientras Pablo escribía las cartas paulinas, ¿sabes lo que hacía Timoteo? Y él las llevaba a las diferentes iglesias. Y esa palabra, porque venía directamente del cielo, venía del Espíritu, lo que Pablo escribía, eso traía edificación al pueblo de Dios, eso traía libertad al pueblo de Dios. Y él decía: la palabra de Dios no está presa. Usted y yo podemos estar en penalidades, usted y yo podemos estar en tormento, usted y yo podemos estar, ¿no es cierto?, en desierto, en proceso, pero la palabra de Dios que tiene poder no está presa. Y esa palabra que no está presa es lo que va a empezar a intervenir en tu casa, en tu vida y en toda tu familia. Así que decirle al diablo: diablo, me has maltratado, pero la palabra de Dios no está presa. Y esa palabra te puede azotar. ¿Sabes que Dios dice en Apocalipsis, en la palabra de Dios en Apocalipsis, que Jesucristo con su palabra y su poder va a derrotar al enemigo? La palabra de Dios no está presa. Por eso Jesucristo solamente decía la palabra, y la palabra sanaba a gente que no estaba en esa misma aldea. Jesucristo soltaba la palabra y estaba kilómetro y kilómetro y kilómetro y sanaba a esa persona, porque la palabra de Dios no se limita, mi hermano. La palabra de Dios no está encerrada en cuatro paredes. La palabra de Dios no se limita a tu problema. La palabra de Dios no se limita a lo que estás pasando. La palabra tiene tanto poder que vas a empezar a vivir como la palabra, y Dios va a traer los tesoros escondidos reservados para los hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Decirle: diablo, la palabra de Dios no se limita. No se limita a tu problema. No se limita a tu enfermedad. La palabra de Dios no se limita a las circunstancias que estás atravesando. La palabra de Dios no está presa. El poder de Dios no está preso. Aleluya. Dios tiene poder. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:14. Tú en cambio quédate con lo que has aprendido. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que había aprendido? ¿Qué es lo que había aprendido? La palabra de Dios. Tú en cambio quédate con lo que has aprendido, de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además de tu niñez, conoce las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que conocía Timoteo desde la niñez? ¿Qué es lo que conocía
conocía a Timoteo desde cuando empezó a ser niño? La palabra de Dios. ¿Sabe que un judío, un niño de 7 años o de 6, un niño de llegar hasta los, ¿cuántos? Los 5. Muy bien, Mayra. Un niño de los 5 judíos, 5 años, tiene que conocerse toda la Torá de memoria. ¿Qué es lo que es la Torá? ¿Pero qué es lo que habla? ¿Qué es lo que significa en la Biblia la Torá? Toda. No, es el Pentateuco. La Torá es todo el Antiguo Testamento. Un niño de 5 años que se conozca todos los libros del Antiguo Testamento de memoria. Impresionante. Y nosotros que conocemos al Mesías, que somos renovados por el Espíritu Santo, que tenemos al Espíritu Santo, no conocemos la palabra de Dios. Y dice, además desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que llevará a la salvación mediante a la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te lleva a la salvación? La palabra de Dios te lleva a la salvación. Y el versículo 16 dice, toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar en el bien. Así que el hombre esté experto, preparado para todo trabajo bueno. En otra versión. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿O qué es la palabra de Dios? Porque te van a venir a decir, no vas a la iglesia evangélica porque ahí el pastor te dice lo que él quiere, el pastor dice que haga lo que él hace o lo que él quiere. Nosotros predicamos por la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios. Decí conmigo, voy a hablar la palabra de Dios porque es la boca de Dios. Y dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar. Así que el hombre de Dios esté experto y quede preparado para todo trabajo bueno. Este año 25 voy a usar las escrituras para prepararme para el ministerio. ¿Usted sabía que usted tiene un llamado, un propósito, un ministerio? ¿Usted sabía que usted tiene un llamado de parte de Dios? Usa la palabra, usa la escritura. La gente que sabe usar la palabra de Dios es gente que está en otro nivel espiritual, que está en otra atmósfera, en otra dimensión, que nada lo cambia, que nada lo lleva hacia el mal. Hay gente que va siempre hacia el mal porque no conoce la palabra de Dios, por eso no puede tomar buenas decisiones. ¿Cuántos en esta hora van a decir, Señor, desata tu palabra sobre mi corazón? Si vas a decir, Señor, desata mi palabra sobre mi corazón, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie. Vamos, empieza a decirle, Señor, me deleito en tu ley. Vamos, ¿cuánto le puedo decir, Señor? Quiero deleitarme en tu palabra, quiero deleitarme en tu ley, quiero vivir día y noche, quiero vivir día y noche con un pensamiento en tu palabra. Quiero tener tu palabra en mi corazón. Quiero tener tu verdad en mis hijos. Mis hijos tienen que conocer tu palabra. Mi familia tiene que conocer tu palabra. Vamos, empieza a hablar con Dios. Habla con Dios, habla con Dios. Dile, Señor, este año voy a seguir tus mandamientos. Este año voy a seguir tus estatutos. Este año, Señor, voy a orar para que mi familia conozca tu palabra. Para que mi familia conozca la verdad. La verdad lo hará libre. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, que si creemos nosotros, toda nuestra casa será sanada, toda nuestra casa será restaurada. Vamos, empieza a creer en la palabra, a creer en la visión, creer en esa promesa que Dios soltó algún día. Hay algún momento que Dios ha soltado una promesa, pero necesitas en esta hora creerla y soltarla y profetizarla y declararla, porque Dios tiene poder para cambiar todas circunstancias que estás atravesando. Vamos, empieza a soltar, suelta la palabra, suelta esa promesa, profetiza sobre tus hijos que van a tener vida, resucitan ahora en el nombre de Jesucristo, resucitan tus hijos, resucitan tus emprendimientos,
resucita tus negocios por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Vamos, empieza a decir: soy sano, soy libre por las llagas de Cristo, por la palabra de Dios. Soy sano, soy prosperado, soy bendecido por la palabra de Dios. Tengo asignación, tengo propósito, tengo sueños, tengo talento por la palabra de Dios. Vamos, que se está soltando la visión, se está soltando, se está expandiendo la palabra, se está soltando la palabra. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Solamente di la palabra: Jesucristo, Jesucristo, que tu ley esté en nuestros corazones. Jesucristo, que tu palabra esté implementada en nuestra vida. Nuestros sentimientos, nuestras emociones son restaurados por la palabra de Dios. La palabra de Dios, por la palabra de Dios, la palabra de Dios. Vamos, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Reprende toda infertilidad, reprende todo aborto espiritual de tu casa. Suelta, suelta. Que Dios te use como el profeta Ezequiel. Que Dios te use de esta tarde como el profeta Ezequiel, que soltó vida sobre los huesos secos. Que soltó, que los huesos empezaron a levantarse. Hay jóvenes acá, hay gente acá, que Dios va a poner palabra en su boca, y esa palabra va a empezar a transformar toda la atmósfera, toda su casa. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza, 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 empieza. Vamos, suelta palabra, suelta palabra. Sobre tus hijos, sobre tu casa. Suelta palabra, vamos. Llevaste mi maldición.